¿Cuánto dura el mañana? La eternidad y un día. Ese diálogo es de una película del director eh, griego Theon Angelopoulos y la traigo a cuento aquí porque me parece que estamos en el día que sigue a la eternidad y eh, intentaré explicarlo. Eh, pero antes les leeré algo. 30 años vivió en México Luis Cardosa y Aragón, abrazado al árbol de su infancia, en el centro del jardín familiar de un barrio de la antigua Guatemala, que el exilio dejó tras una barrera infranqueable. Al regresar, el árbol había desaparecido, con la calle, que era una irreconocible otra. El escritor no se levantaría jamás de una muerte que hacía vacilar en la nada los 30 años. Para entonces Pablo Neruda había escrito muy lejos de casa. Les contaré que en la ciudad viví, en cierta calle, no se podía ir y venir, había tantas gentes, todo me pareció brillante y era sonoro. Hacía tiempo esta calle, hacía tiempo que no escucho nada. Dulce nostalgia la suya, que podía ignorar la calle impresa en sus compatriotas repartidos por el mundo tras 1973. Vuelta, silencio y dolor. Más de 3 décadas atrás, Víctor Serge se paseaba con su inseparable hijo por el bullicio de una noche en la Alameda Central de la Ciudad de México, y entre la reposada, sonriente feria de familias se le venían una y otra vez las estampas del último en la serie de exilios que era su vida, y el reclamo de los rostros de los compañeros que quedaron en la Francia ocupada por la Alemania nazi. Yo no sabía nada de Cardosa, de Neruda, de Serge, cuando en los 1950 crecía en aquella misma ciudad entre dos padres que no abrían la boca para hablar de la Guerra Civil Española, sino cuando se trataba de aligerar el drama, y sin embargo estaban y no en la casita de 2 pisos donde nos criaba. Mamá se afanaba cada mañana en recoger hasta la última mota de polvo en la sala, el comedor, lo que pomposamente llamábamos biblioteca. Me obsesionaba su estampa desdibujándose a lo fantasma. Era Penélope, que no esperaba, repitiendo el rito para espantar sin éxito el recuerdo del viaje no de su hombre, sino de ella, suspendido casi al empezar. Batía el trapo contra el brazo de un sillón, daba un paso, volvía sobre él, los purgaba de vuelta y se rendía, empezando a parpadear en mis ojos que no podían seguirla a la cuenca minera a 10.000 kilómetros de distancia para ofrecerse a cuidar los burros de los campesinos en domingo y dar gracias por las monedas con que pagar la función del único cine en 20 pueblos y villas alrededor, o para trepar a los destartalados camiones que harían la excitante ruta de los mítines en los cuales lucía la joven. Mamá se adelantaba 30 años al Humberto Constantini, que miraba por la ventana la luna mexicana. Chanta, decía, mentirosa, porque la de verdad no había salido de Buenos Aires, como él casi justo en el momento en que ella, mi madre, hacía las maletas para volver a la España sin Franco y ser de nuevo de carne y hueso, otra vez mitin tras mitin, para con su adolescencia refrescar al maltrecho partido en el cual se había convertido el suyo y recibir de tarde en tarde la visita de los hijos a quienes veladamente miraba con extrañeza. ¿De dónde habrán salido? Pero qué tan sí misma era también ella, regresando sin regresar. El país que había dejado y en el cual anduvo trasterrada durante más años que en el real, apenas se reconocía en el de 1976. Un poco antes, Alejo Carpentier discutía el lugar común nacido entre el boom de la literatura latinoamericana, que rezaba: marcharse es la mejor manera de ver el lugar de origen. Alguien revisaría luego la crítica del escritor a través de su serie de artículos La Habana vista por un turista cubano. El alguien decía de este paseo imaginario: los exilados de Carpentier habitan un mundo atemporal, una suerte de estado de suspensión.
Al volver, pues, mi madre se movía entre las sepulturas donde habitaba la España que recreó durante 35 de sus 58 años de vida y entraba en un nuevo limbo en el cual debía reinventarse. Tal vez también por eso, y no solo por el extrañamiento de sus miradas, que a los hijos nos hacían vacilar sobre el suelo, mis encuentros con ella resultaban en grandes grescas, eran de fantasma a fantasma. Soy Jorge Belarmino, un extravagante miembro de la Brigada para la Ley en Libertad. Y digo extravagante porque durante los 10 años que tiene esa exitosa, inteligentísima asociación civil dedicada al fomento de la lectura, y no solo, pero en buena parte a ello, esencialmente a ello. Eh, Extravagante en la medida en que yo colaboraba muy poco, he colaborado muy poco a las tareas propias de esa C, para que me permitió dedicarme a otras, eh, talleres, en organizaciones sociales, eh, estudiantiles, vecinales, sindicales, eh, proyectos, alentar proyectos aquí y allá, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México y el estado de Guerrero. Y este permiso me permitió también seguir continuando una obra que empecé, una obra, y ahora aclararé también el sentido, una obra que empecé hace 15 años, eh, que está en blogs, los llamo cuadernos y son una decena, digamos, ¿no? Algunos personales, otros históricos o sociales. Eh, la invitación hoy es a que durante 4 semanas, en videos de una hora, les presente el resumen, los introduzca más bien, los introduzca a ese trabajo, eh, ya algo que fui haciendo lateralmente o que venía haciendo lateralmente, que es contar historias. Eh, Al principio dije repetí el diálogo del director, porque creo con Naomi Klein, eh, ubican ustedes esta canadiense que es hoy uno de nuestros faros guiándonos por el mundo, eh, sobre en que resume la situación que estamos viviendo durante esta pandemia, que se asocia también a quizás la mayor crisis que haya vivido el capitalismo, asomándonos a lo que parece ser la crisis civilizatoria, es decir, lo que hemos construido a lo largo de unos eh, 30.000 años como especie. Voy a leerles otra viñeta. Se llama, que se volvió emblemática de esos cuadernos, a los cuales me refiero. Se llama Grito 2014, 2014 por el año. Yo en estos cuadernos, entre otras cosas, hago una especie de diario, entre otras cosas. Y esto está escrito justamente la noche de septiembre de 2014, del grito de 2014. Como los blogs me permiten poner clips de música, trailers de películas, aparte de imágenes, desde luego, y, y links a entrevistas, PDFs, etcétera. Bueno, esta inicia con una música, no se puede escuchar porque tendríamos que pagar derechos, y no es el caso, ¿verdad? Noche del mexicano grito, y al barrio,
como llamo a mi cuenta depurada en FB durante 9 años, para no vérmelas con la parte del país que desprecio, lo pone furibundo la fecha reglamentaria y está casi vacío. David, en esa los cohetes son K-47. Dani, vivan los hoteles de Tlalpan. Tlalpan, ah no, vea. Y yo estoy al helado con la canción que buenas razones trajeron hoy. Pregunto a la Dani en el hotel de paso en Tlalpan si su grito no fue mera oportunidad para una de las geniales declaraciones que acostumbra. ¿La conocen ya? Dani, obvi. Itzel y yo aprovechamos para bromear. Foto que una agradecida Carolita nos acaba de tomar. Y aparece allí un meme de ese día, en el que una mujer desnuda con las piernas abiertas y sin rasurar, eh, tiene al fondo, solo las piernas, y tiene al fondo a un hombre, de manera que este parece tener bigote. Igual que la gran mayoría de nuestra docena de cuadras, no volteamos a mirar el deprimente circo de la Plaza Mayor, donde el antiguo rito lo cumple un monigote al servicio del criminal poder, reafirmado 2 años atrás, es decir, Enrique Peña Nieto. Entonces alguien sube esto, subrayando septiembre de 2014, es un collage de fotos tomadas en el Zócalo de la Ciudad de México, eh, con un lema abajo: ¿cuánto miedo se le debe tener a un pueblo para hacer algo como esto? Y es que estos policías, hombres y mujeres, están esculcando a los niños, incluso entre las piernas. Eh, Argelia en los 1950, pregunto para los demás y para mí, ¿en verdad están cagados de miedo? Sí, de sí mismos, de lo que están preparados a hacer a la menor provocación. Justo 10 días después, el país da el brutal salto en la nada que puede conducirlo a la nueva utopía. Entre un dolor y una esperanza que no conocía, en noviembre el azar me lleva por primera vez a Cuba y encuentro la más espléndida experiencia imaginable en promoción de cultura comunitaria. El alimento a los sueños es tal que rindo a la ¿me perdonas?, según la llamaré pronto, la mujer de otro país por quien suspiro desde un año atrás. Lo hago al modo de un viejo, en procura de una hermosísima joven imposible, se diría, y para un amor platónico que repentinamente anuncia pasar a algo más. El día 7, fin del encuentro en el cual coincidimos. Los organizadores nos premian con la música de uno de los 1000 geniales grupos cubanos. Interpretan algo famoso que dice: te perdono todo menos el beso que me diste. Cuando la canción acaba, ella dice la frase que termina bautizándola: ¿me perdonas? ¿Prometes?, respondo, y mirándonos fijo, no sabemos qué nos espera. Entonces alguien se acerca con la noticia, falsa, sabremos luego: encontraron los restos calcinados de los 43. No hay rincón que alivie, y la hermosísima me encuentra en uno de ellos. Anda, vamos a bailar y juntos la pena. No escucho el final de la frase, y por la mañana del seductor queda solo el recuerdo. La revolución y el amor son un mismo, indisoluble acto. Rezan muchas justas frases que por momentos no bastan. Y aparece allí una fotografía. Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de Ayotzinapa cuyo cuerpo, desollado en vida, se arrojó en una calle de Iguala tras la desaparición de los 43. El grito hoy es tuyo. Te prometemos no perdonar. Esa viñeta decidirá a familiares y abogada de Julio César a encargarme un libro a hacer en 6 semanas, presentando su caso ante la Corte Internacional contra la Tortura. Esos cuadernos que les presento tienen eh, me usan como personaje, a veces como mero guía,
cuando son históricos o sociales. Eh, y, y otras no. Y allí me reconozco como dos personalidades. Una, la de el idiota, que luego les aclararé de qué se trata con precisión. Y la otra, la del mero, que viene de Merolico. Los merolicos eran unos personajes mexicanos que andaban por las calles vendiendo remedios de dudoso resultado, y para hacerlo eh, pues hacían un show, ¿no? Y este show con frecuencia terminaba siendo cómico. Mi- eh, Tiene para mí una ventaja este nombre de El Mero, que puedo convertirlo fácilmente en Homero. Claro, no es H-O, Mero, sino O-H, Mero. Y podría referirse también no al gran poeta griego, sino a Homero Simpson. En este momento, en nuestra brigada, me ocupo de prácticamente solo una cosa. Una- un, un espacio semanal que se llama América en Crisis, que revisa las grandes coyunturas del continente eh, a través de los movimientos sociales, mirando desde los movimientos sociales y el periodismo, llamémoslo militante, crítico, comprometido. Allí participan con nosotros grandes personajes, ¿no? Grandes personas, pues, eh, no personajes para ya no repetir tanto. Eh, Sobre todo mujeres, o casi exclusivamente mujeres. Y me da mucho orgullo la colección de de quienes nos ayudan con ello, ¿no? Alina Duarte, por ejemplo, y sobre todo, esta periodista mexicana que anda del tingo al tango por todo el continente, y que asistió a al movimiento chileno que inició en octubre de 2019, que después corrió a, creo que sí, al golpe de Estado en Bolivia, eh, y el golpe de Estado no consumado del todo, eh, me gusta advertir, eh, porque no se lo permitieron. Y después ha estado durante las elecciones en Estados Unidos, y está ahora en Venezuela cubriendo el proceso electoral también. Eh, con ella está Canela Crespo, una boliviana de joven que es ahora diputada por el MAS, con que es un canto a la esperanza, y no a la esperanza en vano. Como recordamos, ese golpe de Estado eh, en Bolivia no condujo, no solo fue echado para atrás, ¿no? 11 meses después, sino que transformó, permitió que el poderoso movimiento boliviano que venía forjándose desde unos 15 años atrás, diera un salto cualitativo. Eh, También me, me complace mucho que nos ayude Laura Carlsen, que es una estadounidense que ha vivido mucho tiempo en México, pero que eh, estuvo conoce las luchas de los años, las grandes luchas de los años 60 en su país, y también en el panorama latinoamericano, pero que nos ayudó a mirar la eh, esta
este proceso electoral último eh, en nuestro vecino del norte, para México, bueno, para todos el vecino del norte, desde justamente, eh, o al menos en buena parte, desde los propios movimientos sociales, eh, tuvo una, una mesa que no transmitimos directamente, pero que recogimos, en la cual estuvo con otra vez tres mujeres, bueno, esta vez y un hombre, que pertenecían a las comunidades latinas de estadounidenses, porque no se puede hablar allí de un solo mundo latino, ¿no? Hay varios y hay, digamos, si los vemos en términos políticos, dos grandes bloques, uno muy conservador, que dominante en el estado de la Florida. Sabemos que ganó Trump y antes había ganado Bush. Y el otro, el de eh, comunidades de migrantes, fundamentalmente de migrantes. Y en el centro de todo ello está este movimiento crecido durante 2020, el, ah, las vidas negras importan, que no tiene, que de acuerdo a la propia Laura Carlsen, no tiene comparación siquiera con el intensísimo de los años 60 que produjeron alrededor de 2.500 manifestaciones, ¿no? Eh, bueno, este nucleador al cual eh, suelen sumarse organizaciones de otros sectores, nos es una gran promesa en este momento, cuando justamente la, la demencia, la demencia calculada de Donald Trump lleva a una situación muy cercana a la crisis, al sistema, por lo menos al sistema electoral, y espero que algo más, en, eh, eh, porque es muy obvio, ¿no? Tenemos allí un sistema electoral que nacido en apenas se formó ese país, al independizarse las 13 colonias, y que tiene es tan añejo y tan mañoso como eso. No gana, no gana en ese país quien tiene más votos, sino quien tiene más colegios electorales. Ustedes seguramente habrán oído hablar de esto, y si no, en algún momento eh, profundizaremos. Bueno, pues entonces estoy muy orgulloso de... Hay otras. Voy a hablar de Patricia, la encargada de la oficina de la zona de la Rosa Luxemburgo, de la Fundación Rosa Luxemburgo en Argentina, que nos ha sido de gran ayuda. Eh, de Anaí Durán, una joven, también joven, eh, peruana, miembro del movimiento Nuevo Perú, eh, quien nos, nos descubrió qué era lo que había en las recientes movilizaciones en ese país, que han conducido a una situación inédita en mucho tiempo allí. Debería citar a alguien de Chile, porque Chile es uno de los faros, ¿no?, del continente durante 2020, desde antes, ¿no? También desde octubre. Octubre es una fecha que se está repitiendo en América Latina respecto a las eclosiones, ¿no? A estas ahora las eclosiones incluye a Ecuador, donde quizás se empezó
todo con la resistencia en ese mes, hace un año, de la exitosa resistencia a las medidas del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, tendría que citar a otros más. Haré dos cosas aquí, no sé si ya lo dije, que es presentarles viñetas de estos cuadernos, de estos blogs, y darles hacer pequeñas cápsulas de historia, o sobre la historia, que, que son de que son del mundo entero y que inician justamente cuando comenzó este proceso que ahora parece culminar o llegar a un momento muy alto, que es el de la globalización, colonización y simultánea globalización. Inicia allí, no inicia con el liberalismo, con este alcanza tonos ya muy altos, pero el proceso inició entonces. Y gracias, puedo hacerlo gracias a los 8 años que me pasé estudiando ese fenómeno como orígenes del capitalismo eh, del fenómeno en su conjunto, que continúa hasta hoy, ¿no? El colonialismo está en el fondo de todo, en todas partes, en el fondo de todo, incluidos los Estados Unidos, y esto es algo que quiero señalar, porque aquí eh, a ratos quiero poner un acento particular en esa nación, eh, que, que solemos mal ver en términos de sociedad, porque si bien son la sede del imperio, ¿no? Están en la sede del imperio, pero sufren estar en la sede y sufren eh, como, como pocos, porque eh, si algo hay autoritario, si hay una policía brutal, ¿no? De cotidiana, no de momentos, sino de todos los días, es allí, es en lo que es eh, en ese en esos 6 millones de kilómetros cuadrados que cubren de costa a costa, eh, hasta del Pacífico al Atlántico. Ahora les debo algo de tono muy distinto, eh, que es el inicio de uno de estos cuadernos, que se llama La Pasión según FB, es decir, según Facebook. Eh, la primera viñeta se llama Pasión. Era con quien al fin cumplir el sueño, y no solo por su asombroso instinto sexual. El tiempo se emborrachaba en ella, trastabilleando hacia adelante y atrás, o sin moverse un milímetro, entonces infinito. Como una cámara, enfocaba, crecía y disminuía a capricho los trazos de la realidad, y vórtice absorbía el alrededor o lo contagiaba. No era raro que produjera temor o un irresistible apetito, y así, oferta de eterno viaje en la pasión, corrí tras ella apenas se me insinuó. Los cercanos no entendieron mi maniática nostalgia luego de dejarla marchar, y por pudor oculté los desbordes de la imaginación, consciente de cuán lejos habría ido de tenerla todavía. Era ya por entero imposible cuando encontré el camino que pudo conducirnos a la plenitud durante el breve momento antes de que nos llevara el diablo. A 6000 kilómetros le envié el correo cuya respuesta me hizo temblar de calor y de frío. Sí, jugabas a poseernos hasta las últimas consecuencias, hurgando en las sombras de la intimidad, las mías hechas de cumplidos rincones del deseo y las tuyas de fantasías. Y sí, porque la ira cuando a tu lado escapaba imaginariamente hacia otro, confesándolo. No te equivocas de haber acompañado mi vuelo. Escribía sin emoción y me sentí como el único episodio que borró el pasado. No importa,
Si fui quien abrió las puertas para la verdadera apuesta, a la manera de este y el resto de los días, a solas y no, pues con el olor le robé el secreto. Allí anda, con sus fugas entre nuestros cuerpo a cuerpo, más mía. Eso escribí en un blog y los títulos entre paréntesis servían de vínculos a otras viñetas. Para entonces todo era viento, como llamo al universo virtual, y viajaba a la velocidad de la luz, incluida la joven que en la estampa me producía escalofríos. Cierto, la tuve muchas veces entre los brazos y verdad también el origen de nuestra relación en la internet y en mucho tiempo juntos allí. Daré un salto porque la viñeta se alarga y para encontrar otro párrafo. Para entonces llevaba años en los giroambientes y el mariposeo del alma y los ojos que anima fue perfecto para el solitario en el cual me había convertido la edad. Revelarse y esconderse, de eso trata el juego en el viento, en mayor o menor grado, a la medida de cualquier otro lugar, y no según decían entonces los alarmados por la suerte de salto en el vacío al que así se entrega el mundo. Robándole la vestidura al gran músico poeta de todos los tiempos, Bob Dylan, bauticé como Autopista 61 a mi primer espacio de socialización. Subía y bajaba por ella horas enteras cada día construyendo un personaje. En una viñeta de los blogs o cuadernos de los cuales dispongo ahora, no sé cuánto di en el clavo y cuánto me justificaba. Uno se construye varias veces frente al espejo propio y ajeno hasta que resulta irreconocible. Justo entonces empieza a ser cierto. Hice un cambio en mi fastuoso set para presentarles a quien está allí y voy a leer. Esto es el inicio de un cuaderno que se llama Crónica Interminable y que creo que terminará así, siendo así, ¿no? Interminable. Y leo un telegrama, ¿no? A Comisión Permanente de Seguridad de las Naciones, Ginebra. La Sociedad de las Naciones era en esa época el equivalente a la ONU de hoy. Aviación fascista asesina diariamente mujeres y niños, destruyendo pueblos enteros con su metralla. Punto. Mundo civilizado debe intervenir cese tanto crimen. Punto. Caso contrario, no respondo pueda pasar 5.000 prisioneros. Tenemos cárceles de Asturias. Aun cuando hago todo lo posible, es difícil contener pueblo. Eso firmó mi abuelo cuando entre 1936 y 38 dirigía una pequeña república semi-autónoma en lucha más que contra la España negra fustigada por el poeta para detener a Hitler y Mussolini. Y muestro allí una foto en la que lo vemos participando su pueblo la protesta hecha en el telegrama. Murió en 1950 y medio siglo después vino a vivir conmigo para cuidar el libro que escribía sobre aquellos asuntos. Hoy, cuando inicia la crisis civilizatoria que con suerte puede llevarnos a unas sociedades más solidarias, libres, equitativas, emprendemos juntos una aventura rumbo a pasado y presente, ayudando según nuestras fuerzas. Tiene muy pocas pulgas ese mentor que trabajó en la minería y apenas protesto por cualquier cosa amenaza meterme dinamita en salva sea la parte. Bromeo a ratos, pues sin humor resultaría pesadísimo el encargo que nos dieron quienes no están más, conforme decía un gran tipo. Se lucha sobre todo a nombre de las y los de antes, muertos combatiendo por justicia. El siguiente subtítulo se llama 1492.
Iniciamos por ese año que el abuelo gusta llamar del maléfico, para saltar después según se necesite. Colón trepa a sus carabelas, pequeñas naves casi recién nacidas entre portugueses, y gracias a los marinos que andan hace mucho el Mar del Norte, y no sabe quiénes operan la obra en secreto, sin darse cuenta bien a bien de sus consecuencias. Simplifico extraordinariamente los hechos para un mejor entendimiento, porque nada es comprensible en la cristiandad latina o Europa centro-occidental sin el papado y otros grandes agentes. 5 exactos siglos más tarde, alguien escribiría en infame tono melodramático: en tiempos muy antiguos existió un gigante guerrero, triunfante, dominador. Un día, fatigado, se detuvo. Aturdido, torturado. Fue dado por muerto, encadenado por múltiples amos. Entonces el gigante fraguó su plan: recuperar sus fuerzas y partir hacia la conquista del mundo. El gigante era Europa. Eso lo tomo de un libro cuya portada se puede ver en el blog, de manera que ya no tengan que hacer la cita y ahí esté a la vista quién es el autor y el nombre, ¿no? ¿De qué hablas, güey? Pensé apenas leer a ese alguien que pronto codirigiría el Banco Central Europeo. Tu guerrero nació poco a poco en los 8 siglos llamados medievales, y lo de gigante y dominador, cuéntaselo a tu abuela, pues echa al océano ahora porque no puede con el Islam, quien le cierra las puertas a China, esplendor de esplendores que todos procuran. Y corrieron con altísima fortuna, si pensamos en, entre comillas, América, continente inconcebible para ustedes. De otra manera, ni enjarras la magna obra. A cualquiera se le ocurre tomar un cálculo simplón sobre nuestra esfera terráquea. Era 4 veces mayor, creo. Neta, no por nada Portugal echó patadas al almirante. En fin, eso y bastante más se permitirá su cultura para adulterar la visión de un mundo que depredará a ritmos escalofriantes para el mismísimo ángel caído. Espera, te pongo un mapa. Sigo despoticando contra Messier Mentira, como debería llamarlo. Y el mapa, por desgracia, no pueden verlo ustedes, pero es un planisferio con eje en China. ¿Sufriste mareos? Pregunto al tipejo que escribió esas palabras. ¿Sufriste mareos? Porque esa obra cartográfica tiene como eje China y no tu continente, como empezará a suceder unas décadas tras los viajes del aventurero genovés alias Don Cristóbal. Y le muestro, muestro entonces el mapa que desde el mapa mundi que desde entonces vemos todos los días, ¿no? Hecho en 1507 y en su versión, en la que llamaron versión triunfadora, que fue de poco después de Mercator, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el mapa que nosotros vemos todos los días? Menudo truco. Desde ese momento, y sin faltar minuto, susurran al planeta: el centro de la Tierra somos nosotros. Y avanzo un poquito más, nada más, tan solo con el inicio de otro subtítulo que se llama Un país llamado México. Esta es una crónica interminable, se niega a volverse supuesto curso de historia, y no enteramente a capricho pasa al momento en que ando con mi compadre, obrero cuyo ojo derecho se llevó cierto bicho crecido entre la carne podre que empleaba una empacadora de embutidos. A pie, por el camino, Agustín y yo no nos cansamos de dar gracias a la fragancia de la hierba alta, jugosa, en la que pareciera no caber un tallo más, y a sus verdes suaves por el sol, siempre padre y aquí en un papel distinto a los muchos que decidió y no hacer en nuestro gigantón urbano. Padre Sol y Madre Tierra, sabemos ahora, envueltos por ella y su prodigalidad.
o los géneros deben intercambiarse entre ellos, pienso recordando una milenaria leyenda. Deberíamos preguntar a los campesinos y campesinas y se nos hurtan a la mirada por sus ocupaciones o deliberadamente, como el pueblo sombra que se me descubrió una mañana en una colonia de posesionarios y luego gracias al abuelo. Todo enamora a nuestros ojos de ciudad. El contraste entre la vegetación y el rabiar azul del cielo, la franja arcillosa que serpentea frente a nosotros, el apenas perceptible reptar o trepar de pequeñísimos seres y esa terca soledad aparente que a lo repentino se viene abajo. Y ahí viene un testimonio eh, tomado de un lugar. Bájense todos, hijos de la chingada, grita a los 80 hombres en un camión de redilas un señor grandote que carga un radio. Bótense al suelo porque se van a morir. Ya está. El compadre y yo llegamos al momento en que nos trajo hasta aquí, el vado donde un camino interior tuece. Aguas Blancas se llama el paraje a donde llegamos. Y vuelven las citas, ahora tres citas de testimonios de los campesinos que fueron objeto de la masacre cometida allí. La balacera de una manera muy cerrada, sentí que nos estaban cazando. Cuando estaba ahí debajo del camión, pues yo sentía algo caliente que me caía aquí arriba, así, pero yo no creía de que fuera sangre. Y cuando ya nos sacaron de ahí, ya vi que había muchos más regados así, alrededor del camión y adentro también. Eh, bueno, el Aguas Blancas fue una masacre cometida en 1994 por el gobierno del estado de Guerrero y finalmente por el estado todo, ¿no? Eh, y paro allí, aunque debiera leer eh, lo que sigue. Sí, lo haré. Red de agujeros llama a mi país por un poema mexica escrito tras caer Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés y sus aliados. Y este es el fragmento del poema que leo. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salistre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Esa podía, esa, eso podía haberlo dicho muchas otras civilizaciones o culturas de no solo de América, sino del mundo. Conozco lo sucedido durante 1994 en Aguas Blancas, Guerrero, gracias a testimonios que recabó quien luego me ofrecería escribir sobre Digna Ochoa y su presunto suicidio asistido. Bueno, ahora sí, ahí ya no sigo más. Eh, Ese libro no lo terminé, me lo pagaron y no fue publicado por un extraño conflicto allí entre quien dirigía la editorial, el gran consorcio editorial mundial, eh, y, y ¿no? En una historia que realmente daría para morirse de risa. El hecho es que no apareció. Y entonces les aclaro a ustedes, Digna Ochoa era una defensora de derechos humanos mexicana que tenía una característica particular. Ella era una mujer del pueblo, nacida en el estado de Veracruz, en una zona eh, cerca de un ingenio,
y era la más decidida, la más osada de nuestros defensores de derechos humanos, y tenía una particularidad. Mientras los demás, hay una especie como de regla, ¿no? Entre esos defensores de derechos humanos, que es no permanecer demasiado tiempo expuestos a la tarea, porque eh, desquicia. eh, y Digna Ochoa se negó siempre a tomar descanso. O sea, suelen irse esos defensores, eh, por ejemplo, a tomar un curso de un año en otro país, en fin, ¿no? O sea, a, a liberarse un poco el alma, ¿no? A descargar un poco el alma. Y Digna Ochoa no. Bueno, eh, no amaneció, descubrieron su cuerpo una tarde, un compañero suyo, en un despacho, el despacho de abogados que ella ocupaba, muerto, en circunstancias muy extrañas. Entre otras cosas, Dina, el arma que le dio muerte, estaba en su mano izquierda y ella era diestra. Y se trata de un arma muy difícil de manipular y de apretar el gatillo. Y tenía otro balazo en sedal sobre la pierna. Y en la repisa de esa oficina descansaban las amenazas, copias de las amenazas que les habían sido enviadas a la propia Digna y a sus compañeros del Centro de Derecho PRO, José Agustín PRO. El, la manera en que se comportó la autoridad judicial de la Ciudad de México, que estaba en manos de la izquierda, fue imperdonable, y seguimos hoy en 2020 sin poder, sin tener un fallo confiable, porque quien terminaría dirigiendo esas investigaciones declararía que no, que esa mujer no fue asesinada, sino que es culpable, prácticamente se le declaraba culpable de un suicidio asistido, aunque no se declaraba quién, no se sugería quién era el asistente, ¿no? Fue muy chistoso, por cierto, que cuando se dio este fallo ante la prensa, una periodista le dijo a, a quien era el procurador de justicia de esta capital, le decía, ¿se da cuenta de lo que están haciendo? Eh, están, están enviando un mensaje terrible. Y entonces contesta este santo varón, luego conocido así, todavía hoy conocido como un santo varón, ¿no? Eh, ¿Quiere usted decir, sugiere usted que en este país, que aquí hubo una conspiración? Solo quiero decirle que esas cosas ya no suceden en México. Estamos hablando del año 2001, del año 2003 ya para entonces, ¿no? Bueno, el tipo se tragaría sus palabras cuando en breve su jefe, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la campaña electoral de 2006, se pasara todo el tiempo con buenas razones diciendo complot, complot, hay un complot en mi contra. Pero el tipo ya había dado por, el santo varón ya había dado por terminado, ¿no? El numerito. Eh, bueno, está en suspenso, ¿no? La aclaración de ese juicio. Ustedes pueden encontrar el libro en su original en los cuadernos. Eh, mm, en él hay un momento, está hecho con las no sé cuántas horas de grabación en cine que hizo Felipe Casals, un director que había realizado una película sobre el hecho, pero le sobraba material a pasto y eso fue lo que me pasó a mí para hacer el libro. Eh,
entre las entrevistas había una a Carlos Montemayor, uno, uno de los grandes escritores, escritores mexicanos, ¿no? Eh, ya muerto, por desgracia, prematuramente, hoy. Y cuando se le entrevistó al respecto, se le preguntaba, eh, eh, ¿estamos hablando de la colombianización de México? Dice, no, todo lo contrario. Dice, porque en Colombia el fenómeno fue producto de la ausencia del Estado, es decir, el territorio estaba sustraído en su mayor parte a manos de los cárteles, de los paramilitares y de las guerrillas. Y aquí estamos refiriéndonos a otra cosa. Esto es a otra cosa. Y decía, no sabemos cómo se va destensando el equilibrio entre las cúpulas del ejército, de, de la derrama de fondos públicos, etcétera. Y decía, y estamos hablando del año, la entrevista fue hecha en 2002. Estamos hablando de entonces. Y cuando él y decía, concluía Carlos Montemayor, esto debe ser conocido como un fenómeno típico, un fenómeno particular llamado estado de Guerrero. 2002 estoy diciendo, y eso aparecía como algo solo, que solo podía referirse al estado de Guerrero. Y luego veríamos cómo el país entero sería invadido por eso en muy poco tiempo. Bueno, vamos a terminar esto con una recapitulación y eh, la invitación, pues, durante estas 4 sesiones semanales de 1 hora eh, es a estos cuadernos. Los llamo cuadernos, le voy a poner cuadernos e historias, ¿no? Porque al mismo tiempo leeré fragmentos de los cuadernos y contaré, como hice un poco, historias eh, que mm, cuyo punto de partida es, digamos, ese 1492, no 1400, sino los siglos alrededor de él. Y aunque a veces vayamos el abuelo y yo muy atrás, bueno, en algún momento llegamos al año 25.000 antes de Cristo y tuvimos wow, lo que vimos allí gracias a una antropóloga y arqueóloga estadounidense de la primera mitad del siglo XX, fue asombroso. Era un panorama del viejo mundo todo. O sea, por viejo mundo entiendo esas masas continentales formadas por Asia, África y Europa. Y eh, estaba dominada, digamos, estaban dominadas por sociedades solidarias, fundamentalmente solidarias, eh, donde la familia eh, mononuclear estrecha que tenemos hoy no existía, y los clanes eran matrilineales, es decir, se iban formando a partir de las madres. Lo único comprobable en tiempos en que no se investigaba el DNA era quién había sido la madre y no quién había sido el padre. Eh, bueno, llegamos hasta allí a veces, y en presente pues acompañamos estos viajes que nos permite el espacio al que me refiero, América en Crisis, con estas compañeras y compañeros a los cuales agradezco muchísimo
su colaboración. Y no solo, sino que por X razones eh, estoy en contacto virtual estrecho. eh, en mucho de esto se debe a la pandemia, con por ejemplo Medio Oriente. eh, y también de pronto puedo ver algo de la África Negra, y puedo estar en la huelga general francesa, suspendida por cierto, la más larga huelga general francesa. Y cuando hablamos de franceses en esos términos, en términos de huelgas y de insurrecciones, no nos andamos con cuentos, ¿no? Bueno, fue suspendida esa gran huelga, se tuvo que suspender por la pandemia. Esperamos el regreso. Hacemos viajes ya a otros lados en presente y en pasado, ya les advierto. Bueno, y voy a buscar alguna viñeta para terminar. Esta es otra viñeta emblemática porque ha sido repetida en muchos lados. eh, Dentro de esto que llamo la última gira, que llevo haciendo muchos años en diversos espacios, ¿no? Públicos o tal vez organizaciones sociales, en fin. Y se llama Mal Nombrada. Empezamos ella con un igualado y yo un perfumada. Onda Elsa Cárdenas, Pedro Infante en Cuidado con el amor, que no tuvimos ni el cuidado ni el amor. Que me la comería si dejara. La noche de leer juntos en un genial antro, le dije que era la primera mujer en mi vida con quien me sentía en desventaja. No se trataba de la edad, pues otras jóvenes me acostumbraron al descaro. De conciencia de inferioridad iba el asunto. A cambio, nos igualó la risa, el respeto por las mutuas vidas y el cariño. Se fue de viaje y puntual avisó, sabiendo cuánto el equilibrio de mi cabeza necesita su presencia virtual. Así nos veamos las caras a ratos. Está enamorada, creo, pues no hablamos del tema. Y yo sigo entre el recuerdo de la inesperada, los suspensos con la imprecisable y cualquier fantasía a modo, hasta las que la involucran. Sepan perdonarme, ustedes y ella. De película, entonces, la cámara, el director, el staff, la mamá de ella que la talonea, nos llevamos fuerte, y alburaré un poco, el texto alburará un poco en adelante, talonea, y mis nietos venidos para el Etera que tiene 9 años, a pergollarse coristas de chiquilladas, ni como la concentrancia, y luego el corte, ya la chiflamos. Al día siguiente, dice uno cuando al escribir lo de que arriba llevaba 4 horas en él, así supiera lo que no sabe Luis. Y aparece ahí un meme que fue buenísimo. Aparece Luis Aguilar, el gallo cantor, uno de nuestros cantantes de la época de oro, con vestido charro, con cara de matador, ¿no? Vestido con charro elegante, ¿no? Y en las manos un gallo giro, ¿no? Y el meme dice, ¿alguien sabe cómo le cambio el horario a mi gallo? Porque pues, en México tenemos cambio de horario en verano, ¿no? Al disque otro día, pues, chinguiñoso, me encuentro con un nuevo desatino de lamentada, que esta vez musicalizo como ella espera quisiera. Deje pasar los primeros compases, no encajan. Hasta el sax. Y esto es algo que ella escribió esa noche y me lo pasó, ¿no? Los gallos se oyen cantar. ¿Quién mierdas dijo que eso es cantar? Oigo a los gallos el aullido místico suave de los perros y me emputa la sobredosis de insomnio y las cuitas de mi alegría blasfema. Corto el poema ahí, apenas comenzar, por no plagiarlo de alguna manera, pues el nombre de la mal nombrada no es el de su cuenta en la red social. Como sea, después de leer eso, no sé si me atreveré a saludarla al rato, mañana, durante el juicio final. Tenía razón,
Me siento en desventaja con ella. Así alardeé con mis juegos de palabras. La Tera de casualidad tendrá acceso a una grabadora digital porque no encuentro la mía. Para masturbarme la hallo rapidito, pero en tratándose de trabajo, mucha lady, sí, mucha, para cualquiera. Creo desde la primera vez de verla y pensar, a esa no la dobla nadie, menos un hombre. La noche en que leímos juntos para otros, el antro no se le acabó hasta el amanecer, amansando bureles cuyo trapo, no rojo sino negro y arriba de las rodillas, atraían las embestidas. Cuando las cervezas en el refrigerador desaparecieron por su largo acto de magia, se echó a dormir sepa dónde, pues Mendo, yo, para los nacos. Para entonces con mi pijama de patitos retosaba en la cama. Ni idea sobre el momento en que la perderé de vista. Quizás el domingo siguiente al miércoles en el cual estamos. Cuanta mujer encuentre por el camino de aquí hasta darlas, aprovechese si quiere mal nombrada, que me puse profundo y los albures no me andan, la descubrirá, pues porque nunca nada se da en maceta, de unidad en unidad, y alguna milpa la produjo seguro, y en consecuencia vaya a calcular yo cuántas aguamieles que rajan la garganta circulan por ahí. Bien, y aquí sí termino, y entonces los invito para la próxima semana.